Hola, ¿cómo están? Yo soy Joe y bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que si les gustan este tipo de videos de espiritualidad, cosas del universo, shifting, crecimiento personal y motivación, se pueden unir a este canal. También te invito a que me puedes seguir en mis redes sociales. Acabo de abrir otra cuenta de TikTok que es personal porque la que tengo ahorita es de temas relacionados con el shifting. También te dejo mi Instagram. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Ok, va a ser un tema que creo es especial. Creo que a todos nos ha pasado por la cabeza el hecho de lo difícil que puede ser llegar a crecer. Generalmente siempre que voy a grabar un video apunto a todo lo que quiero decir porque se me hace más fácil hacer eso y siento que no me estoy trabando tanto en lo que quiero hablar. Pero para este caso pues no fue así, fue un video, bueno, más bien es un video que me va a salir solamente así hablarlo con ustedes. Sobre todo porque creo que estoy entrando a esta etapa de por qué me están pasando estas cosas a mí y estos cuestionamientos que tienes contigo mismo en qué voy a hacer de mi vida, aplicar en la carrera que estoy estudiando o en general dónde vas a vivir, qué vas a hacer con tu vida en este momento. Es que la verdad nadie nos advierte de lo difícil que puede ser llegar a crecer. Ok, tocando este tema de crecer, quiero recalcar que no va a ser una etapa en específico de la que quiero hablar porque literalmente todo el tiempo estamos creciendo. Solo que tenemos esta cultura de ver que decir que estás creciendo es, digamos, a los 20 años, porque a los 20 años se supone que tú ya empiezas a trabajar, ya empiezas a tener tus propias cosas, etcétera, etcétera. Pero no porque hayas llegado a los 20 significa que tu camino a los 15 haya sido menos fácil de lo que lo tienes ahora. O posiblemente a tus 14 disfrutabas más la vida que a tus 20 y también está bien porque es parte del crecimiento. Pero ¿qué es crecer? ¿Qué significa crecer para ustedes? Porque para mí crecer literalmente es estar viviendo. Y durante toda esta etapa de tu crecimiento es tener experiencias gratas, algunas no tan gratas, tener bienvenidas y despedidas. Algunas veces te va a tocar dejar ir a personas y otras vas a conocer a gente nueva. Crecer creo que no significa o es sinónimo de madurar. Pero crecer creo que tampoco es sinónimo de tener tu vida resuelta. Crecer tampoco es que se te haya pasado el tiempo. Claramente cada uno de nosotros ha tenido una vida distinta y por eso creo que a cada minuto de tu vida deberías estar orgulloso de ti, porque capaz hubieron días en que ni siquiera querías saber algo de la vida y aún así decidiste continuar y seguiste creciendo y ahora nos encontramos aquí, tú viendo este video y yo platicándote sobre esto. Crecer para mí también llega a ser abrumador porque no sé si el día de mañana voy a tener a las personas que amo conmigo. Pero bueno, esto te lo dice una persona con ansiedad. Crecer puede ser abrumador por no saber si el día de mañana vas a conseguir el trabajo de tus sueños o si todo el esfuerzo que estás dando ahorita va a ser algo que te va a dejar el día de mañana. Crecer suele ser abrumador porque si eres una persona que eligió aprender de sus errores y empezar a crecer como persona, le van a empezar a tocar dejar ir cosas que sabes que te están dañando y que ya no pueden seguir en tu camino. Pero crecer también significa poder mirar hacia atrás y darte cuenta que tal vez no todo fue malo y que a veces nos gusta ver lo malo, sí, tal vez para aprender, tal vez porque son recuerdos al fin, pero crecer también es bueno. Entonces mirar atrás significa que vas a empezar a recordar que viviste, que hubo una primera vez para ti en muchas cosas. Y es que posiblemente ahora ni siquiera lo recuerdes o son cosas que para ti no tengan valor, pero estoy segura que en algún momento lo van a tener. Crecer y llegar a una cierta edad significa
que pudiste con el 100% de tus días malos. Crecer también significa que pudiste ponerte primero tú antes que las personas que amabas. Crecer capaz también son memorar esos recuerdos que te llenan el corazón, como la primera vez que viste a tu mascota y sabías que la ibas a amar desde ese primer momento. Crecer significa también memorar ese abrazo que diste por última vez o ese te quiero que diste por primera vez. Crecer significa recordar la primera vez que se te cayó un diente o la primera vez que encontraste dinero abajo de tu almohada por lo mismo. Crecer y recordar es volver a vivir los momentos que te hicieron sentir amado, que tal vez no te hicieron sentir amado, que a veces anhelas con todo el corazón volver a repetir y otras veces no quisieras volverlo a hacer. Capaz quisieras retroceder el tiempo y haber hecho cosas de diferente manera, pero déjame decirte algo. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento, con el aprendizaje que tenías en ese momento, con el tipo de persona que eras ese momento y capaz no te agrade tanto la persona que eras antes. Pero todo eso te hizo crecer, todo eso te hizo querer mejorar, todo eso te hizo la persona que eres ahora. Y capaz aún crees que te falta un poco y capaz aún todavía no te encuentras en el punto donde quieres estar. Pero de verdad espero con todo mi corazón que la vida te dé para ser esa persona que quieres ser. Porque eres completamente capaz de lograr tus sueños. Porque eres completamente capaz de crear la vida que quieres. Porque sé que dentro de ti eres una buena persona. Eres valiente, eres fuerte, eres inteligente. Y es abrumador ver el futuro o pensar en el futuro. Porque a lo mejor crees que nada de lo que quieres va a llegar a ti, pero eso no es cierto. Esas son voces externas. Si te pones a pensar, todo lo que quieres eres tú mismo. Todo lo que haces para llegar a donde quieres estar eres tú. Y esos pensamientos que te llegan de no vas a poder, eres poca cosa, no eres tan inteligente, esas no son tus voces, son las voces de otros y voces de las personas que dejaste entrar. Y que de todo corazón empieza a podar esas voces que no son tuyas, que no te pertenecen. Sí vas a poder lograr tus metas, sí te vas a poder graduar, sí vas a poder conseguir ese trabajo que te dé paz y que tanto quieres. Sí vas a poder conseguir tu casa. Y sí vas a poder superar a las personas. Sí vas a poder poner tu negocio. Sí vas a conseguir a mejores amistades. Vas a conseguir tal vez a la persona que tanto has deseado como el amor de tu vida. Sí vas a poder salir de ese lugar tóxico. Sí vas a poder decir adiós. Y también vas a poder decir hola de nuevo. O capaz un nuevo hola. Me ha ayudado bastante el hecho de pensar que la vida como está ahora es completamente perfecta. Porque así tiene que ser, porque así tiene que estar en este momento. Y capaz hay días en que no tenemos que aprender nada. Y otros días en que lo vamos a aprender todo. Pero esta parte de crecer también significa estar en el momento. Porque para poder llegar a donde quieres, tienes que disfrutar el ahora. Capaz no lo hayas escuchado y me da pena decirlo porque creo que tampoco lo he escuchado muy a diario, pero estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has avanzado, de hasta dónde has llegado y sobre todo de todo lo que vas a lograr. A veces crecer también va a implicar darle despedidas a las personas, situaciones o cosas que ya no vibran en la misma sintonía que tú. Tienes que dejar ir eso que sabes que te está deteniendo a un proceso personal, a un crecimiento personal. Y claramente no siempre es fácil, o sea, porque con ello dejas ir recuerdos, dejas ir a la persona o personas, dejas ir vivencias, dejas ir esa parte de ti. Tampoco va en sintonía con la persona que el día de mañana te quieres convertir. Pero eso no significa que sea malo, significa que estás creciendo y que tú eres tu prioridad. Así que sí, empieza a soltar
etapa de ti en la que tiene tanto miedo de crecer, que tiene tanto miedo del futuro. Porque te voy a decir algo, un spoiler, vas a seguir creciendo. Y eso espero que lo decidas por mucho, mucho, mucho tiempo. Ser no es fácil, pero tampoco significa que tenga que ser doloroso. Dicho esto, yo espero de todo corazón que te liberes de ese miedo que tanto te da el seguir creciendo, el seguir teniendo experiencias, porque esto es la vida. No te rindas, no desistas de tus sueños, no tienes por qué hacerlo. Al final te voy a decir algo. En algún momento todos vamos a partir de esta vida terrenal, todos, absolutamente. Entonces, ¿por qué desistir de algo que sueñas? ¿Por qué no ser tu mejor versión el día de hoy? ¿Por qué no te pones ese vestido que tanto te gusta, pero que tanto miedo te da que te critiquen las demás personas? No se trata de los demás, se trata de ti. Siempre se va a tratar de ti. Tú eres el personaje principal de tu propia vida. Así que sí, sin más que decir, muchas gracias por ver el video y por seguirme apoyando en este proyecto. Los quiero mucho y espero que algo les haya servido de todo esto. Sé que me trabo un poco al hablar, pero estoy trabajando en mi ansiedad y estoy trabajando en todo esto. Así que, pues sí, solamente eso. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos, yo creo que la próxima semana. Eso espero. Y ya saben que si les gustó el video le pueden dar un like y poner un comentario, porque así me ayudan a llegar a más gente, que es lo que quiero. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de año y pues nada, los quiero mucho. Bye.